el gobierno retira a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión? Bueno, lo vamos a hablar hoy con nuestro columnista de política, con Facundo de Baul, quien ya nos acompaña. Facu, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? Bueno, feliz viernes, ya casi fin de semana. Entre tantos temas que hay, ¿no?, en la política argentina, que bueno, ayer tuvimos, seguramente se ha charlado y se va a seguir conversando, esta insistencia del veto finalmente que se materializó en contra de en contra del veto y a favor de la ley de emergencia en discapacidad. Están pasando otras cosas en el ámbito de la política internacional, ¿no?, que vienen muy en sintonía con la posición ideológica más que pragmática que está tomando el gobierno de Javier Milei en materia de relaciones internacionales. Esta decisión que ya se venía anticipando de que nuestro país se salga del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recordemos que es uno de los tantos organismos, digamos, y comisiones que se trabaja en el marco de las Naciones Unidas, que está integrado por 193 países, en particular el Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47, y nuestro país finalmente decidió salirse, digamos, lo anunció el gobierno, se va a materializar en el próximo tiempo, una decisión también que va en sintonía con una política de vaciamiento, como lo fue este anuncio que para el 2026 Argentina se va a salir de la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano que también, un organismo internacional que también está es satélite de las Naciones Unidas. Pero en este caso estamos frente a esto, ¿no?, una política de vaciamiento del gobierno nacional, de correrse de estos organismos multilaterales que no es accidental, no es una cuestión casual, sino que rompe, y esto es lo llamativo, no rompe con años de diplomacia y de políticas y de posturas que han sido transversales e independientes muchas veces de las posiciones políticas, ¿no?, de la política doméstica argentina. Más que nada en cuestiones de materia de derechos humanos. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina no ha sido un actor secundario. Muchas veces incluso ha sido candidato a presidir esta comisión y en términos regionales, junto a Chile, han estado a la vanguardia y han sido también el puntapié de grandes discusiones, particularmente por la historia que tienen estos países, en particular el nuestro, en la lucha a favor de los derechos humanos, ¿no?, y en contra de las dictaduras, y también con todo lo que se trabajó en materia de memoria, verdad y justicia. Recordemos el equipo argentino forense, ¿no?, en esta materia también de restituir la identidad a desaparecidos y asesinados por la última dictadura genocida, entre otras cuestiones. Pero bueno, el gobierno de Javier Milei al final decide correrse de este organismo. No es casualidad, ya lo vino anticipando a través de posturas que realmente han sido poco comprendidas, digamos, y también en esto, ¿no? En el mes de noviembre de 2024 el gobierno, por ejemplo, se opone a un protocolo y a un pronunciamiento de este Consejo de Derechos Humanos para la lucha contra las violencias por motivos de género hacia mujeres y niñas, particularmente en el ecosistema digital, un posicionamiento que fue transversal a muchos partidos, que lo acompañó a muchos países, lo acompañó Alemania, Bolivia. Argentina votó en contra, fue el único país en el mundo que votó en contra, o algunos se abstuvieron, pero en su amplia mayoría votaron a favor. Esto también viene atado con un pronunciamiento a favor de los derechos de los pueblos originarios, también que se votó el año pasado, donde nuestro país se opuso fervientemente. Pero bueno, esto no es casualidad, también al Consejo de Derechos Humanos se lo viene atacando, y posiblemente la decisión que toma el gobierno es en consecuencia de esta postura de Donald Trump, por un lado, que también anunció que se va a salir, entre ellos de la Organización Mundial de la Salud, pero también este Consejo de Derechos Humanos, y particularmente el presidente del Estado de Israel, Netanyahu, que este consejo hizo un pronunciamiento sobre lo que está haciendo el genocidio y los crímenes de guerra que están cometiendo en la Franja de Gaza, y directamente Netanyahu, también con el apoyo de Estados Unidos, tildó de que este consejo es antisemita y que todos los posicionamientos son ideológicos. Así que viene un poco en consecuencia, digamos, y de la mano de estas posturas en donde nuestro país deja de tener esta posición de neutralidad histórica y también a favor de abrir los canales de diálogo y en contra también de las guerras, que se rompe finalmente. Y esto, insisto, no es una posición que se ha tomado en los últimos 20 años, sino es una postura histórica de nuestro país en materia de política internacional. Y esto también viene de la mano y relacionado con esta posición que tiene el presidente Milei y su espacio político, en que hablan de que la ONU es un gran leviatán cuyos tentáculos están orientados a imponer la Agenda 2030, una agenda globalista que va en contra justamente de los derechos de las familias. Esta posición que viene, que es transversal y está muy presente, de la famosa Agenda 2030, también de la cuestión de Soros y toda esta discusión ideológica que ellos plantean,
y se posicionan y tienen claramente su posición y su eje en que la ONU es un organismo que replica esta agenda y replica estas políticas de las cuales ellos son unos fervientes opositores desde una discusión ideológica que también es transversal a las derechas y a estas nuevas derechas también que abundan, digamos, y que tienen hoy en día algunas condensaciones institucionales como lo es acá Milei, como lo es también Trump en Estados Unidos y algunos emergentes en la región. Así que, Maru, esta decisión es bastante triste, creo yo, en cuestiones, en lo que hace a la historia, y seguramente va a ser una mancha dentro de la historia de las política exterior argentina, ¿no? En la cual se rompe con años de tradición, con años de trabajo y también con una impronta que hay de nuestro país y con una imagen, ¿no? Y es tan importante, ¿no?, dentro de la construcción de subjetividades en la política internacional, un país como Argentina, que pese a tener algunos conflictos internos y algunos problemas, siempre ha tenido una posición clara en la defensa y en la promoción de los derechos humanos a nivel regional y también a nivel internacional. Así que bueno, Maru, vamos a seguir de cerca. Seguramente la semana que viene vamos a venir con unos temas más de política doméstica que están dando mucho que hablar. Insisto, discusiones en el Congreso de la Nación, el gobierno que no pudo avanzar con los DNU sobre vialidad nacional y algunas reformulaciones también del INTA y en la administración de los puertos, y lo que va a ser este domingo la primera elección en provincia de Buenos Aires, que también nos va a dar un panorama de cómo viene el termómetro.